está pasando. Miro la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en el medio lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Esa multitud que en el medio lleve el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En cada esquina veo vida perdida de un hermano, en busca del mismo tiempo la misma fe está caminando. Es mi deseo ver aumentada siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, Canten todos, Jesucristo, yo alábale. Bendito tú, Jehová mi Dios. Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Gloria a Dios. yo estoy aquí. Esperanza para el corazón. Verdades bíblicas para los problemas de hoy. Stereo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Esta es KXD Stereo Vida, transmitiendo desde la ciudad de Denton, Texas, para el mundo entero. Reporta tu sintonía al teléfono 940-343-7103. 940-343-7103. Porque hay vida en Jesús. 5. Apláudale al Mesías. Jesús. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí de tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi
de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Soberano y redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Solo a ti. Con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos.
Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Porque Christ. engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Buenas tardes a todos los que fielmente nos sintonizan. Nuevamente estamos en este programa Mujer Virtuosa. Tenemos la bendición de tener un día más de vida y poder compartir la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos los que nos sintonizan en esta hermosa tarde a través de esta estación de radio desde la ciudad de Denton para el mundo. A través del Facebook, los que nos están sintonizando, un fuerte abrazo, bendiciones. Esperamos esta tarde poder ser de bendición para toda aquella mujer que anhela hacer la voluntad de Dios y aquella mujer que anhela cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida. Quiero dar inicio a la enseñanza de esta tarde y vamos a hablar un poco de el papel que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres, que es el ser madre. En la palabra encontramos madres ejemplares, madres que dieron la talla de lo que en realidad es ser madres, pero también encontramos ejemplos de mujeres que no supieron dar esa talla y que lamentablemente no pudieron cumplir con ese llamado, ¿verdad?, que Dios nos hace a todas las mujeres. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la madre de Sansón. Todas las que hemos leído la palabra sabemos que Sansón fue un hombre con un propósito extraordinario, un llamado extraordinario de parte de Dios, un hombre que estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tenía un llamado para cumplir en el pueblo de Dios, con el fin de poder ayudar, auxiliar y rescatar al pueblo de Dios ante sus enemigos, ante todos aquellos que eran sus adversarios. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para que él viniera a hacer cosas grandes, viniera a hacer proezas en el nombre del Señor. El Salmo 127, capítulo 127, versículo 3, yo sé que todas lo hemos leído y quizá lo sabemos hasta de memoria. Yo lo quiero leer esta tarde para dar inicio, para arrancar con el tema de esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Leo la versión Reina Valera 1960 y dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entendemos que por herencia es un regalo, algo en lo cual nosotros no trabajamos, sino que un regalo que se nos dio. Dice que la herencia viene de parte de Jehová, herencia del Señor son nuestros hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Pero yo tengo aquí otra versión, me gusta mucho, si ustedes se han dado cuenta, normalmente uso distintas versiones para que nosotras entendamos un poco más la palabra y para que saquemos más, podamos desglosar más la palabra de Dios y entenderla mejor, ¿verdad? Yo les voy a leer la traducción lenguaje actual, que es el mismo texto, Salmo 127, versículo 3, y dice de esta manera: los hijos que tenemos, dice esta versión, son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Entonces, por la palabra entendemos que nuestros hijos son la herencia del Señor, que es un regalo precioso que el Señor nos ha dado a muchas mujeres, a la mayoría. Sabemos que existen sus excepciones, ¿verdad? Existen casos que hay mujeres que lamentablemente no han tenido esa dicha, pero si hay alguien que me esté escuchando en este momento y tal vez no ha tenido la dicha de ser madre y quizás por año ha estado intentando lograr el poder ser madre, créale al Señor. Créale al Señor. En la Biblia también vemos ejemplos de mujeres que eran estériles, pero que el Señor les concedió esa bendición de poder ser madres. Y en los
los próximos programas, cuando Dios lo permita, vamos a estar hablando un poco de eso. Pero hoy vamos a estar hablando de una madre que descuidó a su hijo, una madre que no podía precisamente tener hijos. Ella era estéril, la madre de Sansón, pero el Señor le concede dar a luz, el Señor le concede concebir un hijo y da a luz un hombre con un propósito grande. Entonces les decía que los hijos, según lo que la palabra nos enseña, es un don, es un regalo. De la misma manera como el Señor nos ha dado dones, nos ha dado regalos de su Santo Espíritu, los cuales nosotros debemos cuidar. De esa misma manera el Señor también nos da la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos. 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí está hablando de un don que venía de parte de Dios para Timoteo, un don del Espíritu Santo, pero dice que no lo descuide, que cuide ese don. Entonces, como hablábamos hace un momento, nuestros hijos son regalos, son dones, porque la palabra don es un regalo. Nuestros hijos son regalos que de la misma manera nosotros debemos cuidar, pues porque es un regalo que viene de Dios. Entendamos con nuestros hijos en este capítulo tierra, porque nosotros somos seres eternos, nuestras almas son eternas. Entonces en este capítulo tierra Dios nos confió. Yo siempre lo he visto de esta manera. Dios nos confió a nuestros hijos, porque yo creo con todo mi corazón que mis hijos son del Señor. Mis hijos son hijos de Dios y Dios me los confió. Entonces, antes de ser mis hijos, son hijos de Él. Fueron hijos de Él en la eternidad, son hijos de Él en este capítulo tierra y serán hijos de Él por toda la eternidad. Entonces Dios nos confió seres tan preciados que son nuestros hijos. Así como el Señor nos confía, ¿verdad?, su poder, los dones de su Espíritu, para que nosotros sepamos ministrarlos, como dice la palabra, que los dones son para bendición de la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios. Entonces Dios así nos ha confiado a nuestros hijos, para que nosotros sepamos guiarlos, y la manera como nosotros vamos a saber guiar a nuestros hijos, todo está plasmado en la palabra de Dios. Entendemos que la palabra de Dios es nuestro libro guía, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si nosotros compramos un electrodoméstico, un refrigerador, un microondas, trae su manual de cómo usarlo. Aquí venden muebles que, por ejemplo, vienen desarmados, mesas, incluso muebles, libreras que vienen desarmados y que uno los tiene que armar, pero en su caja trae un manual para que nosotros lo armemos, y trae sus tornillos, trae todo lo indispensable y completo. Entonces nosotros, para que ese mueble quede bien armado, tenemos que seguir esa guía, ese manual. Entonces leemos cómo ve el manual, empezamos a armar ese mueble, qué tornillo, qué número de tornillo debemos de poner primero, porque vienen hasta enumerados muchas veces, y así para que cuando terminemos de armar el mueble no nos sobre ni nos falte ningún tornillo, ¿verdad? Porque nos hemos dejado guiar por ese manual. Igual al ser humano, si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y guiamos, en este caso estamos hablando de las madres, ¿verdad? Guiamos a nuestros hijos conforme la palabra nos enseñe, instruimos a nuestros hijos según Proverbios 22:6 lo dice, que lo instruyamos en su camino, ¿verdad? Para que cuando él crezca y que él sea grande, no se va a apartar de ese camino que nosotros le enseñamos. El mejor camino, el buen camino que nosotros conocemos es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él nos enseña que es el mejor camino, pero de nosotras depende qué camino le podemos instruir a nuestros hijos, porque hay madres que
se dedican a instruir a sus hijos por un camino que no necesariamente es el camino de Dios. Nuestro camino es Cristo. Entonces enseñémosle a nuestros hijos a caminar en ese sendero precioso que es el Evangelio, que es el temor al Señor, que ellos aprendan desde niños a caminar en temor a Dios, dándole la honra al Señor en todo lo que ellos hagan. Entonces, cuando ellos crezcan, cuando ellos sean jóvenes, que precisamente la juventud es una época de la vida muy tremenda, cuando ellos son adolescentes, es la palabra adolecer, es una situación difícil que nuestros hijos viven, porque es un cambio de ser niño a ser joven. Yo lo he dicho en otros programas y es algo complicado, pero aún en medio de sus luchas y las complicaciones del joven, en esa edad inmadura, aún en ese tiempo, aún ellos se van a acordar de su Señor, se van a acordar de su Creador, como dice el libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, dice, ahora que eres joven, antes que vengan los días malos y que digas de ellos no tengo contentamiento. Entonces, ese trabajo es para nosotras, amadas mujeres del Señor, ese trabajo de enseñarles a nuestros hijos y que desde niños se les siembre la palabra y que cuando sean jóvenes, como dice Eclesiastés, ellos siempre se acuerden de su Creador. Ese trabajo es de nosotras las madres, que tenemos que sembrar esa semilla desde que ellos, no desde que son niños, desde que están en nuestro vientre, desde que ellos están en nuestro vientre. Nosotros sabemos que uno de los primeros sentidos que se le desarrolla al bebé, al feto, al bebé que está en el vientre, es el oído. Entonces nuestros hijos van a escuchar lo que nosotras les hablemos. Si usted les habla palabras de amor, ellos van a percibir el amor desde el vientre. Pero si ustedes les dan palabras de rechazo, vemos los casos donde hay hijos quizás no deseados, pero si se les está hablando palabras de rechazo desde el vientre, el bebé lo está percibiendo. Pero qué hermoso es no solo hablarles palabras de amor, sino que hablarles la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Yo escuché un testimonio cuando yo estaba recién casada y gracias a Dios ese testimonio lo escuché a tiempo, de una hermana que cuando ella estaba embarazada dice que ella le leía a su hijo en su vientre, ¿verdad? El libro de Job, le leyó todo el libro de Job y dice que cuando el niño nació, ella pudo ver cómo la palabra le ministró a ese niño. Cuando yo escuché ese testimonio, yo dije, yo lo voy a poner por obra en mi vida. Entonces yo hacía lo mismo. A mí me gustaba mucho leer la Biblia cuando yo estaba embarazada en voz alta, porque yo sabía que el oído de mi bebé era el primero que se estaba desarrollando y que él escuchaba, él y ella, ¿verdad? Porque tengo un niño y una niña, y que ellos escuchaban, aunque tal vez no lo podían entender, porque eran bebés. Alguien dirá, pero ¿cómo no lo van a entender, verdad? Tal vez no, pero su alma y su espíritu, a ellos se les estaba sembrando la palabra de Dios. Así es que qué hermoso es poder nosotras como hijas de Dios entender cuál es nuestro papel como madre. No es solo de venir y dar a luz y tener un hijo y tener otro hijo y tener otro hijo, sino que la responsabilidad que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, Dios, entendemos por la palabra que Dios nos ha dado un don extraordinario, que es el ser madre. Pero de la misma manera como nos da los dones del Espíritu Santo tan preciados, de la misma manera como acabamos de leer, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no descuide el don que él recibió, de esa misma manera el Señor nos habla y nos dice que no descuidemos a nuestros hijos, que son don, que son herencia del Señor. Entonces tenemos esa gran responsabilidad nosotras de cuidar a nuestros hijos. Entonces hoy estamos viendo a una madre que se descuidó, la mamá de Sansón, pero vamos a ver qué es en realidad ser una persona descuidada. El concepto de la palabra descuidar es no prestar atención debida a un asunto importante. Entonces yo diría, ¿qué cosa más importante hay que nuestros hijos? Yo pienso que lo más importante es el Señor, ¿verdad? El Señor y por supuesto nuestro cónyuge, nuestro esposo, es muy importante también. Entonces,
La palabra descuidar es no prestar atención debida a un asunto importante. Y entendemos por descuidado, entre las palabras, los sinónimos que tenemos para la palabra descuidado, está decir dejado. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa expresión de alguien que diga, pero es que mi hermano es muy dejado. O sea que es muy desatendido, muy irresponsable. Otra palabra es negligente, la negligencia. La palabra descuidado es ser uno negligente, desidioso, que por desidia dejamos de hacer cosas importantes, abandonado. Miren qué tremendo, porque descuidado es ser alguien abandonado, que no le pone cuidado a sus hijos en este caso, ¿verdad? O peor aún, vemos madres que han descuidado a sus hijos al punto de que sus hijos están abandonados o los han abandonado, han dejado el hogar y han dejado abandonado a sus hijos. Otro de los sinónimos de la palabra descuidado es desapercibido y desprevenido. Miren qué tremendo, pero también encontramos en la palabra descuidar otros sinónimos que, por ejemplo, es omitir. Entonces, omitir es dejar de hacer algo, ¿verdad? Algo que es importante, porque les repito, nuestros hijos son muy importantes. Abandonar, dice también, desatender, olvidar, dejar, echarse a dormir y no importar. Qué triste es, ¿verdad? En el caso de madres que prefieren un momento de siesta que atender a sus hijos, echarse a dormir, que la pereza las envuelve y las tiene atadas. Entonces, a mí se me hace muy curioso porque yo, por ejemplo, he visto los famosos memes en las redes sociales. Y una vez a mí me causaba tanta gracia, tanta risa, pero lamentablemente hoy en día la realidad, en esos dichosos memes veía a un niño que estaba totalmente desatendido en casa, mientras la mamá, muy bonita ella, ¿verdad? Bien prendida en su celular, en el dichoso Facebook, en la red social. Entonces eso nos habla de descuido. Nosotras como madre debemos de ser madres a tiempo completo. Claro, con excepciones de aquellas, ¿verdad?, que tienen que trabajar, pero aun cuando una madre es responsable y tiene pues la responsabilidad de salir a trabajar también, esta madre va a buscar a una persona que ella le tenga confianza con quién va a dejar a sus hijos. Una madre descuidada es aquella que no le importa con quién deja a sus hijos. Pero una madre que ama y cuida de sus hijos va a investigar si es una persona de confianza, mejor si es una persona cristiana que tenga temor de Dios, ¿verdad? Uno se va a estar más confiado a trabajar, pero una madre descuidada no le va a importar, dice cualquiera que me lo vea, y la va a llevar con alguien que se la cuide. Y tal vez muchas veces ni siquiera por ir a trabajar, sino que muchas veces por irse a una fiesta o por irse a las tiendas, y prefiere pagar a alguien que le cuide a sus hijos que ella estar disfrutando ese momento de salir a un parque o de llevar a la tienda a su hijo. Entonces, esa es una madre descuidada. Dios, como les decía hace un momento, nos ha dado el don de ser madres. Y yo quiero que me acompañen a la palabra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2. Y le voy a pedir a mi hermana Flor, que está aquí con nosotros, que nos haga favor de leerlo. Amén. Bendiciones, hermanos. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Amén. El versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Aquí está hablando de la madre de Sansón. Ella era estéril, pero miren qué bendición la que esta mujer tuvo, porque el ángel de Jehová se le presenta para darle la promesa de que ella concebiría y daría a luz un hijo. Entonces vamos a ver qué es ser madre. ¿Qué es ser madre para usted, hermana Flor? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué entiende usted, o en su experiencia más bien, qué es ser madre? Yo creo que para mí ser madre es como la realización de una mujer, ¿verdad?
es dar el fruto, ser una fuente de vida de producir vida. Para mí, en mi caso, yo deseaba, cuando me casé con mi esposo, yo deseaba tener hijos. Deseaba mucho, mucho tener niños. Y tuve mi primera niña a los 2 años de casada. Y cuando yo deseaba tanto tener un hijo, que cuando ya la tenía yo sentía miedo. Yo pensaba que tal vez no la iba a poder, no iba a poder ser una buena madre, tal vez no la iba a poder cuidar cuando estaba chiquitita. Incluso yo hasta la despertaba para que comiera porque yo tenía miedo. Y ya después vino la segunda, ¿verdad? Ya con un poquito más de experiencia y pues tengo 3 niñas. Un ramillete de flores. Y yo siento que, yo siento que es lo mejor que el Señor me ha podido dar. Sí. Hoy en la mañana yo sentía como esas ganas de decirle a mis hijas que eran lo mejor de mí, porque de tal vez yo tantos errores que he tenido en mi vida, ¿verdad? O tanta cosa que he vivido yo, veo a mis hijas y las veo que es lo más lindo que el Señor me ha dado. Qué lindo, ¿verdad? Es una virtud que el Señor Sí. nos ha dado, ¿verdad? Y qué bendición que es algo que sale, que nace y que sale de nosotras, de nuestro cuerpo. Qué lindo, ¿verdad? El poder tener 9 meses ahí para que ellos se estén formando en nuestro cuerpo y aunque no los conocemos, pero ya los amamos, los sentimos tan parte de nosotros que cuando nace esa criatura tan chiquitita, pero que cómo cuesta, cómo duele, pero cuando los vemos tan chiquititos, tan hermosos y que salió de nuestro cuerpo, ¿no? Como dice usted, nos sentimos realizados y ahora los vemos y ya tan grandes que han crecido, ya mis hijos pues ya me sobrepasan la estatura, entonces dice uno realmente qué milagro de Dios, ¿verdad? Milagro de la vida del Señor realmente. Entonces usted decía algo que madre es una fuente de vida, ¿verdad? Fuente de origen de una vida o cosa. Es lo que es el concepto de madre. Mire qué lindo ese concepto, fuente de origen de una vida o cosa. Entonces, el tener un hijo es un privilegio que solo quién nos puede dar ese privilegio, sino Él, nuestro Señor, ¿verdad? Sino nuestro Señor. Yo no sé si alguien nos escucha y dije hace un momento, tal vez no ha tenido ese privilegio y lo anhela. En el nombre de Jesús, reciba ahí donde está, créale al Señor. Dios puede hacer que ese vientre fructifique, porque para Dios no hay nada imposible. Lo vemos en la madre de Sansón, de la que estamos viendo hoy, lo vemos en la madre de Juan el Bautista, lo vemos en Ana, y miren, madres de siervos. O sea, ¿por qué era que estas mujeres no podían tener hijos? Porque eran estériles. Definitivamente quizás el enemigo se estaba oponiendo, ¿verdad? Hay un tema y en otra ocasión vamos a estar hablando de las mujeres que no pudieron tener hijos, que eran estériles, pero que el Señor las hizo fructíferas. Pero miren qué bendición tan grande el poder ser madres. Cuando Dios mismo da el plan y la visión de lo que van a ser nuestros hijos, como en el caso de esta mujer, que Él se le aparece y le da el plan de cuál era el propósito de su hijo. Allí hay aún más responsabilidad. Nosotras, todas las madres, tenemos grandes responsabilidades. La responsabilidad más grande que tenemos, bueno, hay que darles de comer, hay que no les falte nada, pero una responsabilidad enorme que tenemos es instruir a nuestros hijos en el temor al Señor. Porque vamos a entregar cuentas cuando nos presentemos delante de Dios, porque como dije hace un momento, ¿verdad? Ellos son regalo de Dios. Ellos son un regalo de Dios y vienen del Señor. Entonces el Señor los creó, Él los formó y el Señor quiere, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Entonces nuestro deber es instruir a nuestros hijos y que seamos nosotras las primeras evangelistas para ellos, que les presentemos al Señor. Yo quiero ver si usted me puede leer el Salmo 22, versículo 9. Amén. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre.
sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Mire qué cosa tan hermosa. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, dice. ¿Por qué? Porque él obviamente era el hijo de una sierva, una mujer que amaba al Señor. Yo me recuerdo, voy a testificar y la gloria es para el Señor. Cuando nacieron mis 2 hijos, yo tuve la dicha de ya conocer al Señor. El Señor llegó a mi vida siendo yo una joven. Bendito el nombre de Dios, porque me ahorró tanto sufrimiento y tanta metida de pata, como dicen, ¿verdad? Pero yo me recuerdo cuando mis hijos nacieron, desde el momento que ellos nacieron, así desnuditos. Mi esposo mi esposo los tomó, yo tal vez no los podía levantar, y los levantamos al Señor en ese momento. Y delante de los doctores, de las enfermeras, no nos importó. Gloria a Dios, porque estábamos testificando a Cristo. Y delante de ellos lo levantamos y se los presentamos al Señor. Y desde mi vientre, como decía hace un momento, yo les venía hablando y dándoles la palabra desde mi vientre, declarando que ellos eran siervos de Dios, que venían con propósitos grandes para el Señor. Y cuando ellos nacieron, lo primero que hicimos es presentárselos al Señor, cuando ya los podíamos tocar, ya los teníamos en nuestras manos. Pero mire qué lindo lo que escribió el salmista: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, porque hubo una madre que le decía que él era su Dios, porque hubo una madre que desde el vientre lo ministró y le enseñó que él era apartado para el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero saludar a una hermana que me está saludando aquí en el Facebook, hermana Blanca Ramírez. Dice que nos sintoniza desde California. Ay, qué alegre, hermana, que esté sintonizando, y esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y para todas aquellas que están escuchando y que están viendo a través de las redes. Entonces vamos a seguir con el programa de esta tarde. Dice que la palabra nos enseña cuál es el papel del padre y cuál es el papel de la madre, ¿verdad? Y yo quiero que usted me haga favor de leer Proverbios 1:8 y vamos a leer 2 versiones de la Biblia. Amén. En la versión de Las Américas dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Amén. Entonces, lo que nos enseña la palabra, que el padre instruye y corrige, ¿verdad? Pero la madre es la que enseña. Por eso decía el salmista: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Desde ahí la madre está trabajando. Una madre que teme al Señor, desde ahí va a comenzar su trabajo. Entonces, el papel de la madre es enseñar y el del padre instruir. La otra versión que tiene es Reina Valera 60 y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire qué lindo, ¿verdad? Porque aquí habla de instrucción del padre y dirección de la madre. Entonces, yo quiero explicarlo de esta manera, porque el primer versículo dice que la madre enseña y que el padre instruye. Pero, ¿por qué lo dice así? Porque normalmente el padre va a instruir, va a dar instrucciones y le dice a los hijos: vas a hacer aquí, quiero que hagas allá, y empieza a dar instrucciones, ¿verdad? A dar órdenes. Entonces viene la madre y la madre enseña cómo hacerlo. Por eso la madre va a enseñar a sus hijos cómo vivir, cómo enfrentarse a la vida, cómo aprender a amar al Señor. Entonces el papel de la madre es enseñar. Él está instruyendo, él está dando instrucciones y ella está enseñando cómo hacerlo. Porque no es lo mismo. Usted, por ejemplo, usted tiene su trabajo, ¿verdad? Y viene su jefe y le dice, le da instrucciones de qué hacer. Vas a hacer aquí, quiero que vayas allá, a tal hora haz esto y todo. Pero no es lo mismo que venga alguien y le enseñe cómo hacerlo. No es lo mismo que le digan qué hacer que decirle cómo. Entonces, ese es el papel de la madre, que la madre enseña cómo hacerlo. Por eso la versión Reina Valera 60 dice: no desprecies la dirección de tu madre, porque ella lo va a dirigir. Mire qué obligaciones tan lindas las que tenemos. Y también tenemos otras citas, si me la puede, 2 citas más hay, si me las puede leer. En Proverbios 6:20, Reina Valera 60, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Bueno, entonces nos sigue hablando el mandamiento del padre, mandamiento, ¿verdad? Mandar, dar, qué hacer. Y habla de la enseñanza de la madre.
Proverbios 15:20. Sí, de las Américas, y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Ah, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? ¿Y por qué sobre la madre cae la responsabilidad? Nada más lo bueno para el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Hay otra cita, más adelante la vamos a ver, que dice que es vergüenza para su madre, pero es precisamente por eso, porque nosotras somos las encargadas de enseñarle. Entonces, si nosotras no enseñamos como debemos, ellos están manifestando desprecio ante nuestra enseñanza, ante nuestra instrucción. Hay muchas madres que no le dan la importancia debida a su trabajo como madre, descuidando a sus hijos y terminan perdiéndose del camino de Dios esos hijos, porque no se les dio el trabajo que se les tenía que dar. Vamos a irnos a Jueces capítulo 13 y vamos a seguir hablando un poquito de la madre de Sansón. Una que vemos que ella dice que era de la tribu de Dan, y Dan quiere decir juez. Ella tenía la capacidad, la sabiduría y la unción para juzgar, enseñar, dirigir e instruir a su hijo. Entonces tenía esa capacidad porque ella era hija de Dios. Era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces eso nos enseña a nosotras que si nosotras somos como hijas de Dios, Dios nos ha dado esa capacidad de instruirlos en su verdad. Otra de las cosas que vemos en la madre de Sansón es que ella, su hijo, lo tuvo de una manera sobrenatural porque ella era estéril. Ella tuvo un hijo por milagro y voluntad de Dios. No daba fruto hasta que el Señor se le aparece. Supo esperar en Dios y nombrar a su hijo Sansón, que fue el nombre que le puso, que quiere decir pequeño sol. Entonces eso nos hace ver que ella sabía que su hijo venía para que fuera luz, no para que fuera tinieblas. Entonces ella sabía que su hijo venía con propósito y que era un siervo de Dios. Podemos ver cómo Dios le habla en el versículo 3, si me lo puede leer. Jueces 13:3. Sí, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué lindo, el Señor le habla. Entonces eso nos habla de una mujer que tenía comunión con Dios, porque no solo es de que yo le hablo a Dios, es cuando yo oro, es también de que yo tengo que aprender a escuchar su voz. Y es una mujer que tiene comunión con Dios, lo aprende a escuchar la voz de Dios. Entonces ella sabía que su hijo venía con un plan divino. Y como madre sería la encargada de enseñar a su hijo, de formarlo, instruirlo con un carácter de santidad, porque él sería nazareo, según vamos a estar viendo la palabra. Vemos también que ella recibe el plan de Dios para su hijo. Era una mujer que comprendía la voz de Dios. Si me puede leer el 4 y el 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, era un nazareo, un hombre que tenía que vivir apartado para el Señor en santidad. Entonces ella, otra de las cosas y virtudes que podemos ver en esta mujer es que ella conocía el orden, porque si nosotros vemos el versículo 6 y 7, que ella antes de ir con el sacerdote o con cualquier otra autoridad, ella fue con su esposo. Entonces ella conocía el orden, una mujer sujeta, ¿verdad? Una mujer que sabía que el varón era el sacerdote de la casa. Esto nos habla de su carácter. Una mujer sujeta no le oculta a su esposo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y es lo que nosotras tenemos que hacer cuando Dios nos manda hacer algo, pues que nuestros esposos lo sepan. Aunque él tampoco se puso celoso de que Dios le hablara a ella, porque también eso ocurre. Cuando la mujer busca de Dios y recibe algo lindo de parte del Señor, puede existir el caso donde el hombre se ponga celoso. ¿Y por qué a mí no me lo dijo Dios, verdad? Porque Dios se lo declaró a ella. El esposo tenía la responsabilidad de buscar también la dirección de Dios. Y también así la tiene él la responsabilidad en nuestros hogares de buscar la dirección de Dios. Ellos también tienen un trabajo muy importante con los hijos. No es que solo sea de nosotras el trabajo, ellos también. Pero hoy estamos hablando de nuestro trabajo como mujeres.
Otra de las virtudes que tenía la madre Sansón, ella conocía el carácter de Dios. Versículo 23 y 24 de Jueces 13. Dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Y ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Amén. Ellos ofrecieron una ofrenda, un holocausto al Señor. Entonces el Señor se les vuelve a aparecer, el ángel. Entonces cuando el ángel sube, el esposo de ella, que era Manoa, ¿verdad? Queda asustado porque dice, hemos visto a Dios, ciertamente moriremos. Pero ella le dice, no, si el Señor nos quisiera matar, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Entonces ella conocía el carácter de Dios, su amor y su misericordia. Sabía que Dios no les hablaría para destruirlos. Comprendía que todo lo que viene de Dios es para bendición, aunque no lo parezca. O en el momento no se entienda o no se ve así, ¿verdad? Ella sabía que para los que amamos a Dios todo coopera para bien. Amén. Entonces tenía muchas virtudes, pero también tuvo errores grandes. Y eso lo vemos por la manera como su hijo terminó. Proverbios capítulo 10, versículo 1. En las Américas dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Lo que le dije hace un momento, ¿verdad? Sobre la madre cae cuando el hijo es necio. Por lo mismo, porque es nuestro trabajo enseñarles a nuestros hijos. Pero el sabio es el que alegra al padre. Los hombres se sienten orgullosos, ¿verdad? Ese es mi hijo, dicen. Pero cuando el hijo es necio, cuando el hijo es malcriado, es obediente, la vergüenza es para la madre. Dicen, ay, esa mamá no supo educar a su hijo. La traducción Nuevo Mundo es otra versión. El hijo sabio es el que regocija a un padre y el hijo estúpido es el desconsuelo de su madre. Fuerte esa versión, ¿verdad? Bueno, no lo dije yo, no lo dijo hermana Flor, es la traducción Nuevo Mundo. La traducción Nuevo Mundo. Dice, el hijo estúpido es el desconsuelo de su madre. Wow, es un desconsuelo tener un hijo así, ¿verdad? Realmente causa tristeza. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Ahí nos está hablando de disciplina. Dice la vara y la reprensión. Yo respeto a aquellos que dicen que no usan la vara, ¿verdad? Sino que de otra manera ellos corrigen. Pues yo entiendo que por vara es otra cosa, ¿verdad? Por vara no es solo un castigo. Yo entiendo que por vara es darle sus nalgaditas. Yo siempre les enseñé a mis hijos dónde. Y yo les decía, pongan sus nalguitas, les decía yo, porque si los voy a corregir en otro lado, los puedo lastimar. Nunca corregir con ira, ¿verdad? Sino que con el entendimiento de Dios, cuando sea necesario y justo. Nada más por gusto no lo vamos a hacer. Y también todo tiene su tiempo, fíjese, hasta eso. Porque llegan a una edad donde uno como que dice, no, estos ya no tienen edad para que se les corrija de esa manera. Pero cuando son chiquitos, no nos queda de otra. Fíjese que mi abuelita tenía un dicho que ella decía, aún decía ella, un arbolito que va creciendo, decía, y empieza a torcerse, se le pone una vara, le ponían una varita para que se enderezara. Entonces ella lo asemejaba a la disciplina, ¿verdad? Que es necesario, pero con sabiduría. Le digo, yo a mis hijos siempre les enseñé dónde era y les enseñaba por qué, la razón, porque tampoco vamos a agarrar cualquier pretexto, sino que a menos que algo que valga la pena. Les decía una vez, se los decía 2 veces, hacia la tercera no hacían caso, ellos ya sabían, ellos desde chiquitos yo les decía, no los tengo que andar corriendo, pónganse, y ¿por qué? Y les enseñaba la palabra, y les decía, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué los estoy disciplinando? Y ellos, pues llorando, pero lo entendían, porque nos amas, mami, me decían cuando eran niños, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que tengamos el conocimiento de la palabra para que nosotros sepamos cómo emplear la disciplina.
porque en ningún momento el Señor nos está llamando ni a la violencia, ni a que destruir a nuestros hijos, ¿verdad? Sino que la palabra nos enseña cómo debemos de ser con ellos. Aún nos dice que tampoco los provoquemos a ira. Entonces, por eso debemos dejarnos guiar con la sabiduría de la palabra. Los errores más grandes que una madre comete con sus hijos comienzan desde la niñez, que muchas veces se quieren corregir en la juventud o la adultez. Entonces, si nosotros no trabajamos en la niñez, como cuando son jóvenes o peor aún adultos, queremos corregir, eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil. Entiendo que si tal vez no hubo el conocimiento de la palabra, no hubo el temor al Señor, y cuando ya nuestros hijos son grandes, son adolescentes, conocemos al Señor y empezamos a entender cómo debimos trabajar en ello, eso suele suceder y se entiende, ¿verdad? Sin el conocimiento de la palabra, uno comete errores, pero poderoso es Dios para que también restaure a nuestros hijos. Entonces ahí es donde entra nuestro papel de evangelistas con nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de trabajar con nuestros hijos desde que son niños. Otro de los errores que vimos en esta mujer, si me lee Jueces 13:9, es que ella baja al campo. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Bueno, ella bajó al campo. Entonces nosotros entendemos por el campo que es figura del mundo, ¿verdad? Como la palabra lo deja ver. Entonces ella bajó, eso quiere decir que ella solía salir sola, y el campo es figura del mundo, nos habla del amor por las cosas terrenales y del descuido de su matrimonio y su familia. Entonces sí tenía áreas negativas ella también, como nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero aún no somos perfectas, sino que cada día estamos aprendiendo. Y lo importante de esto, más que aprender, que es importante para poderlo llevar a la obra, pero lo importante es eso, llevarlo al terreno de la práctica. Entonces, otro de los errores es de que los dos dejaron descender a Sansón. En el capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Bueno, entonces él desciende porque sus padres, él ya era un joven, ¿verdad? Entonces sus padres le habían dado permiso. Entonces él descendió no solo en lo geográfico, sino que también en su vida espiritual. Y dice que vio a una filistea. Y nosotros entendemos precisamente por la historia de Sansón, una filistea, ¿verdad? Es una joven del mundo. Tal vez nuestros hijos perseveran en el evangelio, pero encuentran a una mujer que no ama ni honra a Dios. Entonces, nosotras debemos de enseñar aún en eso a nuestros hijos. Otro de los errores de esta madre es que por ser hijo único, tal vez él seguramente fue un hijo consentido, un hijo mimado. Imagínese ella no poder tener hijos, y cuando su hijo no solo llega a un hijo que tanto deseaban, sino que ese hijo viene con promesas grandes de Dios, Sansón. Entonces como que lo consintieron mucho. El hijo se vuelve exigente y no vemos un carácter firme ante la demanda del hijo. O sea, ella no tuvo un carácter firme ante lo que el hijo le pedía, ¿verdad? Si me lee el versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Wow, de una vez, ¿verdad? La vi y la quiero por mujer. No vemos una madre con autoridad, sino que quizás una madre temerosa. Y eso se ve mucho ya cuando, pues en la juventud, pues usted sabe que mientras los hijos sean niños, uno tiene la autoridad sobre ellos, hasta la forma de vestir y todo. Pero llega una edad donde ya los hijos quieren hacer de su vida lo que quieren. Y yo he visto el caso de madres temerosas, de madres que tiemblan ante la voz autoritaria de sus hijos. Entonces ella había perdido la autoridad. Hermanas, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De no perder la autoridad por muy
temperamento fuerte, de carácter fuerte que nuestros hijos sean. No se les olvide que ustedes son las madres, ustedes son autoridad y que sus hijos nacieron de ustedes. Y que el Señor sabe por qué Él permitió que usted fuera la madre de sus hijos, ¿verdad? Porque Él permitió que usted naciera antes que ellos. Nosotros venimos desde la eternidad, somos almas, ¿verdad? Pero Él sabe por qué permitió que su hijo fuera su hijo. Entonces, que no se nos olvide eso. Fíjese que uno de los grandes problemas que este muchachito tuvo fueron las mujeres. Y yo quisiera así hablar un poco de esto. Este problema que este joven tenía con las mujeres se debió ministrar desde la niñez. ¿Cómo? Enseñarles, ¿verdad?, a nuestros hijos a elegir. Yo veo que mi esposo habla mucho con ellos. Los dos hablamos mucho, pero con mi hija le tiene mucha confianza a él, ¿verdad? Y él le dice y le habla desde, pues mi hija tiene 16 años y no es tiempo para que esté pensando en amorcillos, pero mi esposo le habla y le dice, mi hija, tienes que saber elegir, porque ahí está todo. Porque le dice, si eliges un filisteo, como Sansón, ¿verdad? Eligió una filistea. Si eliges un filisteo, no esperes que te vaya bien. Pero si tú sabes, todo está en la elección, en saber elegir. El problema de personas que tú conoces, le dice mi esposo, que les ha ido mal, es porque no supieron elegir. Tienes que elegir en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle desde chiquitos, ¿verdad? Y yo desde que están chiquitos les vengo hablando de eso. Ustedes un día se van a casar. Les decía yo desde niños. Y mi hijo Isaac se va a casar con una sierva de Dios. Mi hija Linda se va a casar con un siervo de Dios. No sé si con las personas que ellos se casen, no sé si tienen ministerio, en el caso de mi hija, ¿verdad? No sé si va a ser con un siervo de Dios, pero tal vez no tenga ministerio, pero que sea un hombre que ame al Señor. Eso es lo importante, que sea hijo de Dios y que ame al Señor, que juntos busquen y le sirvan al Señor. Vamos a leer 2 de Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Wow, entonces no hay parte en eso, ¿verdad? Por eso la palabra dice que no os unáis en yugo desigual. Lo ideal es que los dos teman al Señor. Amén. Qué difícil es cuando hay diferencia en religiones, por ejemplo. Qué difícil hay cuando hay diferencia en formas de pensar. Entonces, nosotras tenemos también esa responsabilidad. No sé qué le gustaría aportar, hermana Flor, de lo que estamos hablando. Justamente anoche que íbamos saliendo del discipulado con las niñas, estábamos hablando de eso con mi hija. Y ella me dice, no entiendo, mami, me dice. No entiendo lo del yugo desigual. Y yo le digo, ¿cómo? Y le puse, por ejemplo, una película que ellas vieron, ¿verdad? De dos burritos que estaban arando, se llama, ¿verdad? En el molino, algo así, que lo iban jalando. Entonces yo le digo, ¿te diste cuenta cómo ellos tienen que ir parejos? Y le digo, ese es un yugo. Le expliqué qué era el yugo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Le digo, si normalmente los bueyes son los que llevan esos yugos para arar la tierra, pero si uno de ellos es más grande que el otro, ¿cómo queda el yugo? Le digo, y me dice, pues queda disparejo. Exacto, le digo, pueda que uno esté más alto o uno más bajo, ¿verdad? O sea, no están al nivel, le digo yo. ¿Verdad que sería un poco incómodo para que ellos hagan su trabajo? Le digo yo. Y me dice, sí, así es cuando una persona se casa o se junta con una persona que no es de la misma creencia. Le digo, en nuestro caso, si no es cristiana, le digo yo, estaría juntándose en un yugo desigual. O sea, si tú, le digo yo, para ti yo espero un esposo que sea cristiano, que busque del Señor, que te ame, le digo yo, que te respete, pero que tengan ustedes la misma creencia, ¿verdad? La misma convicción, le digo yo. Porque si no, le digo yo, ¿cómo caminarían ustedes juntos? ¿Cómo podrían caminarán ustedes? Dos si no se pusieran de acuerdo? Exacto. Y así le digo yo, ¿cómo caminarían en el ejemplo con el yugo? Le digo yo, ¿cómo se verían ustedes? Le digo,
si tú te casarías con alguien que no fuera de tus mismas creencias, de tu misma convicción. Y me dice, pues nos veríamos como disparejos, me dice. Exactamente. No harían bien el trabajo. No harían bien el trabajo. Sí, entonces esa es nuestra responsabilidad y no ser tan permisivas, porque el problema que vimos en esta madre, bueno, los dos, ¿verdad? Y los dos padres fallaron, pero como estamos hablando de la mamá, de que fue permisiva ella con su hijo Sansón. Quizás, como dije hace un momento, lo consintió mucho, y eso es como cuando de repente nuestros hijos nos dicen, mami, un ejemplo, ¿verdad? Una pijamada, mami, que mis amigos hacen aquí, mami, que si mis amigos van al baile, mami, que aquí, y uno, estoy hablando de cristianas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que nuestros hijos se deben de guardar de esas cosas. Entonces, nada más porque sí, mijito, porque voy a consentir a mi hijo y le voy a dar permiso para todo. Entonces no estamos haciendo el papel que el Señor quiere que nosotras hagamos, que nosotras les enseñemos a ellos a honrar y a temer al Señor, porque en esas fiestas pueden pasar muchas cosas. Y recordemos que la palabra dice que el enemigo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Dice que anda como león al acecho, buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo quiere atacar a nuestros hijos, porque él sabe que nuestros hijos son futuros siervos, son siervos de Dios desde ya, y son siervos que le van a servir al Señor y que van a hacer cosas grandes en el Señor. Entonces él quiere devorar a nuestros hijos, y él va a utilizar cualquier circunstancia que se le dé, cualquier puerta que se le abra, él la va a utilizar. Entonces nosotras como madres tenemos que no ser tan permisivas, como fue la madre de Sansón. Vamos a ir terminando esta tarde, y yo les quiero leer la versión, la Biblia al día, Proverbios 22:6, que todos lo conocemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Esta versión dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Debemos de creer eso, mis amadas hermanas. Dice que la palabra de Dios no regresará a él vacía. Nuestros hijos se van a recordar cuando llegan los momentos de la tentación. Se van a recordar de aquellas palabras que usted y yo les hemos dado, de aquellos consejos de que se guarden. Cuando llega el momento de la tentación, ellos se van a recordar, hasta van a escuchar nuestra voz: mami me dijo, y no van a ceder a la tentación. Yo quiero ir terminando ya, quiero terminar con este texto. Proverbios 31 del 1 al 3. Mire qué lindo lo que dice. Con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿de qué consejos podría darte? ¿Qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Leí la traducción lenguaje actual. Dejo en su corazón esta palabra. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima y que el Señor les bendiga. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al 214-576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m. This is KXCE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at